Shekij Wonogel Utzpetik Kalak. Buenas tardes. He saludado inicialmente en el idioma maya quiché, que es uno de los 22 idiomas que se hablan en Guatemala, en el territorio mesoamericano. Entonces, cuando saludé, dije buenas tardes, Shekij. Y como ha explicado Will, yo soy profesor en ahora soy profesor en dos universidades y profesor invitado en algunas universidades con ustedes en Estados Unidos. Entonces, me obligo siempre a explicar fácilmente las cosas. El saludo nuestro en idioma maya tiene una etimología, es decir, una explicación simple. She quiere decir debajo o bajando. Y ig quiere decir el sol. Entonces, cuando pronunciamos la palabra she'ig, decimos ya está bajando el sol, porque ya va a entrar la oscuridad. Y con ustedes creo que ya está un poco poniéndose más que en este espacio. Bueno, me gustaría iniciar hablando de este tema de la cosmovisión del pueblo maya, presentando una argumentación que nos permita hacer una comparación. Siempre es bueno comparar. Entonces, intentaré compartir una pantalla con ustedes para, en lo posible, poder presentar una imagen. Déjenme ver. Voy a intentar. Sounds great, Ben. Ahora voy exactamente. Esta es una presentación que haremos desde compartir una pantalla, ¿verdad? Bueno, hay dos formas de entender el mundo y la vida, según la cultura en la que nos vayamos o nos hayamos desenvuelto. Cuando ocurrió el encuentro de dos pueblos, los españoles y los mayas aquí en Mesoamérica, los dos pueblos o las dos culturas tenían formas diferentes de ver el mundo. La que trajeron los españoles o los europeos se conoce por la antropología como la visión antropocéntrica. Esta visión antropocéntrica sitúa al ser humano como la criatura suprema de la creación. Incluso se sustentó esta visión con fundamentos religiosos, al decir que como Dios hizo al hombre y a la mujer, el hombre tenía la facultad de hacer su voluntad con el planeta. Esa es una visión falsa y es una visión mala para nuestro mundo, porque no somos dueños de la naturaleza. Por eso en la figura se pone al ser humano como arriba de toda la creación. Y esa visión se sustenta en dos ejes filosóficos. El primero es acumular cosas. Eres más persona y eres más reconocido en la sociedad
en la medida en que tengas más cosas. Por otro lado, defender territorio o apropiarse de espacio para poder conseguir lo que muchos llaman las riquezas que hay ahí y apropiarse de ellas, ¿verdad? Esta visión nos tiene en crisis en el mundo. La lucha por los que llaman recursos naturales ha dado origen a guerras y a conflictos muy fuertes en el mundo. La otra visión, la que tenían los pueblos americanos, es una visión llamada cosmogónica. En donde el ser humano, mujer y hombre, no solo el hombre, mujer y hombre son parte de la creación. Ustedes ven en la gráfica que hemos puesto allí, que ahí están el planeta, el agua, el viento, los seres humanos y los animales. Somos parte de la naturaleza. Esa es la visión que tienen los pueblos indígenas particularmente. Y yo no soy una persona romántica de pensar que la cultura maya es lo mejor del mundo. No es cierto. Solo somos una cultura diferente, una cultura que para vivir desarrolló sus propias formas de entender el mundo y la vida. Porque todos los pueblos necesitan producir dos cosas: lo material y lo inmaterial o espiritual, o lo que la antropología llama la cultura tangible y la cultura intangible o subjetiva. La cultura tangible satisface las necesidades biológicas de las personas: la comida, la indumentaria o la ropa, y la arquitectura o la forma en que hacemos nuestras casas, o cómo diseñamos el entorno en el que vivimos. Y la cultura inmaterial provee satisfactores al espíritu, a los sentimientos de la gente. Y en esas dos visiones chocamos, porque el que llaman el primer mundo se ha preocupado por darle a sus miembros solo satisfacciones materiales, bienes, casas, aparatos, tecnología, pero se ha olvidado de satisfacer el espíritu de la gente. Y por eso hay mucha crisis en los países desarrollados. Hay gente que ha perdido el sentido de la vida. Y por eso ven que la vida importa poco. Hay personas que toman un arma y matan a las demás personas. Sin razón, sin motivo. Es por la crisis que tienen adentro. Y los mayas también tenemos esa crisis, porque nos enseñaron a vivir desde otra forma de vida, ¿verdad? Nos enseñaron a vivir en otra visión que no es la de nosotros. Por eso consideramos que es importante mantener nuestra
forma primigenia de vivir. Allí en la pantalla va a leer Ben lo que los académicos mayas han definido como la cosmovisión maya. Esto es, la gente que ha estudiado en universidades ha puesto esta visión. ¿Qué va a leer Ben? Ben, you can translate. Are you doing it? Or do you want me to type it? Oh, I can't hear him. Hold on. What'd you say? Bueno, entonces, como hemos explicado allí, el cosmos o el mundo es un sistema vivo en el que estamos también los seres humanos. So the cosmos is a living entity in which we are living in. Estas explicaciones se enseña a amar a lo que nosotros llamamos la Nan Uleu o la Madre Tierra. Me gusta esta definición que dio un anciano, que no fue a la escuela, que no fue a la universidad. Lo acusaron de hacer actos de brujería, porque no entendían nuestras ceremonias, no entendían nuestro idioma. Y entonces, cuando estaba preso, el anciano que murió en la cárcel, lamentablemente hace más de 100 años, le dijeron, ¿por qué dicen que tú eres brujo? Y él respondió, dicen que soy brujo porque adoro a Dios que está en la naturaleza. Yo veo la presencia de Dios en los árboles, en las piedras, en las nubes, en la milpa que hace crecer la comida del pueblo, el maíz. Y dijo este anciano, y la respiración de Dios es el viento que se lleva los gérmenes de la peste o la enfermedad. En ese entonces había como ahora, como una pandemia, ¿verdad? Había una enfermedad que era la viruela, que mataba a la gente. Y entonces él dice, veo el aliento de Dios en el viento que se lleva esa enfermedad. Nos sirve ahora ese pensamiento en esta época del COVID o coronavirus, que nos tiene encerrados a todos, ¿verdad? Entonces, aquí hay una vinculación del ser humano con la naturaleza. El ser humano no es dueño, es parte de la naturaleza. Por eso, a veces luchamos en contra de las corrientes de lo que llaman el progreso. Porque el progreso no es que unas personas tengan muchas cosas y otros no tengan nada. El progreso humano debería ser que toda la gente tenga lo necesario para vivir o que tenga oportunidades para vivir. Y ahora se impone una corriente de pensamiento económico que se llama el neoliberalismo, ¿verdad? Buscar los recursos en otras partes. Los países desarrollados están buscando, como han buscado el petróleo, como han buscado el carbón, como han buscado el uranio, como han buscado el litio y ahora el agua. El agua que es de todos. El agua que no tiene
un dueño en específico. Entonces, estas son las visiones que presentamos que chocan, ¿verdad? Chocan porque los que cuidan la naturaleza o los que respetan en la naturaleza están en pobreza, están en carencia. Y los pueblos que se aprovechan de la naturaleza tienen abundancia de todo. Y esto no es un discurso revolucionario, socialista o comunista. Es una reflexión sobre la función que tenemos los seres humanos en el planeta. No importa la cultura a la que pertenezcamos, pero todos necesitamos vivir bien la vida. Y entonces hay diferentes ciencias que configuran la cosmovisión de nuestro pueblo. Primero, una cosmogonía. La cosmogonía es la forma en que se explica cómo surgió el mundo y cómo surgieron los seres humanos. Y la cosmogonía de nuestro pueblo dice en un libro que se llama El Popol Vuh, dice que en el principio no había nada, solo había silencio y vacío, y el agua reposada. El agua, fíjense, el principio de la vida, el agua. Y que dijo Tepeu Gucumatz, son nombres de los creadores y las formadoras, energía femenina y energía masculina. Que surjan los animales y las plantas. Y surgieron los animales y las plantas. Y les dijo, hablen. Y no hablaron. Y entonces se creó la siguiente generación de mujeres y hombres de lodo. Dice que estos hablaron, pero no pensaron. Y entonces se creó la siguiente generación de mujeres y hombres que hablaron, pensaron, dice, y ejercitaron su pensamiento a profundidades inconmensurables. A mí me impresiona mucho ese relato porque dice, conocían la cara redonda de la tierra, sabían que la tierra era redonda. ¿Cómo sabían eso?, preguntaba yo. Y me dice un anciano, con matemática se puede hacer eso. No es necesario volar, o a lo mejor volaban, no sé, ¿verdad? Pero no tuvieron sentimientos. Y por eso perecieron. Entonces se creó la siguiente generación de mujeres y hombres de maíz. Mujeres y hombres de maíz que hablaron, pensaron y tuvieron sentimientos, dice, y agradecieron. Eso es importante. Por eso cuando hacemos nuestras ceremonias, decimos, voy a intentar hacer una oración pequeña. Shekich lokolach ahau, ukushkach ukush uleu. Buenas tardes a usted que es madre y padre. Dios para nosotros es madre primero y después padre. Es energía femenina y energía masculina. A usted que es el corazón del cielo y a usted que es
el corazón de la tierra. A usted que es el corazón del agua dulce y a usted que es el corazón del agua salada. Hay un discurso en nuestras oraciones que es ecológico, que es astronómico, porque cuando agradecemos decimos Siblach Maltiosh, Humul, Kamul, Oshmul, Kajmul. Una vez gracias, viendo hacia donde sale el sol. 2 veces gracias, viendo hacia donde el sol se oculta. 3 veces gracias hacia donde nace el viento en el norte. Y 4 veces gracias hacia donde el sol, sale el viento hacia el mar, en el rumbo sur. A cada uno de esos puntos se le puso un color. En el lado donde el sol se levanta, donde nace el sol, se pone el color rojo. En el lado donde el sol se oculta, se pone el color negro y representa la noche, la oscuridad, la renovación, la muerte. En el rumbo norte se pone el color blanco. El blanco representa todas las corrientes electromagnéticas que hay en el universo. Lo que no podemos ver ni sentir, ni tocar, solo sentir, ¿verdad? Como el viento, nuestros sentimientos. Y en el rumbo sur se pone el color amarillo. Y el color amarillo representa las cosas que sí se pueden ver y tocar. Estos 4 colores tienen una profunda simbolización. El rojo, el negro, el blanco y el amarillo son los colores del maíz que se da en estas tierras. Porque para nosotros el maíz tiene una connotación material y sagrada, porque es el alimento de nuestro pueblo. Entonces, se dice que de maíz se hicieron los primeros seres humanos y que el mundo, para ser como está ahora, llevó un proceso evolutivo, es decir, diferentes etapas hasta llegar a donde estamos. Tengo muchas dudas de qué sigue. ¿Seguiremos evolucionando o, como todo indica, vamos para atrás? ¿Seremos capaces de sentirnos parte del planeta o seguiremos pensando que somos los dueños del planeta? Un ejemplo de eso es el sistema de salud maya. Hay tantas cosas de qué hablar: filosofía, matemáticas, sistema jurídico, ecología, sistema agrícola, cómputo del tiempo, los calendarios mayas, las prácticas cosmogónicas, la espiritualidad, entre otros. Eso lo puede leer Benjamín ahí, ¿verdad? Pero solo nos detendremos a hablar, por ejemplo, del sistema de salud. Ahora, por el coronavirus, las grandes empresas farmacéuticas no han dicho que hay plantas que ayudan a llevar mejor la enfermedad. No han dicho eso los laboratorios,
porque lo que les interesa nada más es el dinero, generar ganancias. Y la madre naturaleza no cobra por lo que nos da. Voy a contar algunas experiencias de aquí, en donde la gente se ha repuesto del COVID con plantas. Aquí en mi casa tuvimos un enfermo y se rehabilitó con los dos sistemas. Porque como digo, no soy romántico. No voy a decir que hay una cosa mejor y otra peor. En este mundo todo es importante. Entonces, la persona tomaba sus medicamentos, pero a la par le dábamos las agüitas de plantas, de agua de hoja de guayaba, que es una maravilla para la enfermedad, el jengibre, la manzanilla, la cebolla, la miel, que se hacía un té y eso tomaba la persona y le ayudaba a mantenerse bien. Mucho se ha hablado del oxígeno ahora, ¿verdad? Lo que llaman médicamente proceso de nebulización, es decir, poner oxígeno para que respire la gente. En la cultura maya existe las vaporizaciones. Las vaporizaciones es que se pone una olla, se echan plantas de eucalipto, hojas de eucalipto, hojas de higo, una planta que da frutos, y se le agrega un poco de alcohol o alguna una medicina hecha de menta, aquí le llamamos vaporú, ¿verdad? Entonces se le echa a la olla y se pone a hervir. Y cuando ya está hirviendo, el enfermo o la enferma se tapa así sobre la olla y respira. Y comprobamos de que despeja las vías respiratorias y permite que la gente no sufra colapso en su sistema respiratorio. Entonces hay ahí un sistema y estamos vinculados con la naturaleza, vinculados con el cosmos, pero también respetándonos entre las personas, tomando de la naturaleza solo lo que se necesita para hacer realidad el concepto del desarrollo maya. El concepto de desarrollo maya es Utzcaslem. Utzcaslem quiere decir vivir bien. Otros llaman la buena vida, la vida plena o el buen vivir. Y ese Utzcaslem propone como concepto de desarrollo vivir bien física y espiritualmente. Tu cuerpo y tu cerebro o tu cabeza, tu energía, vivir bien en el lugar donde te tocó vivir. Que no tengas que marcharte a otro lado para ganar la vida, como está pasando con muchos de nuestros hermanos, que tienen que marchar para poder sacar adelante a su familia.
Si este concepto de desarrollo lo aplicáramos para muchos países, viviríamos mejor y viviríamos bien. Y todos tendríamos derecho a vivir dignamente, ¿verdad? Bueno, me dijeron que hablara media hora, ya me pasé 6 minutos. Así que muchas gracias. Si hay algún comentario o alguna pregunta, pues escucharé.